Buenas noches. Pues vamos a compartir en esta noche algo acerca de lo que es la adoración. Y creo que es un tema importante porque nosotros como iglesia necesitamos estar adorando cada día. Necesitamos aprender a adorar los que son nuevos y necesitamos recordar qué es la adoración en nuestra relación con Dios. Efesios 1, 6, 14 y 12 dice que fuimos hechos, que fuimos creados para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿sí? Entonces nosotros somos personas creadas para adorar. Somos personas creadas por Dios para tener una vida de adoración hacia Dios, ¿sí? Creo que como iglesia es importante que sepamos y recordemos lo que es la adoración. Y voy a comenzar orando para que sea Dios el que nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú has puesto en nuestro corazón una naturaleza, Señor, que viene de ti, Señor. Y que es la adoración hacia ti, el reconocer que tú eres Dios, el reconocer que tú eres el Señor. El reconocer que tú eres el número uno, Señor, en nuestra vida. Y que hemos sido creados para darte la gloria y la alabanza y la adoración, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que seas tú el que nos hables y nos instruyes. En el nombre de Jesús. Amén. Y voy a comenzar con una definición. Adoración es una actitud de humildad, reverencia, honor, devoción, que se señalan adecuadamente las relaciones entre los seres creados y el Creador, ¿sí? Obviamente entre Dios y nosotros. Y particularmente dentro de una esfera de la presencia de Dios. Y quiero hacer otro comentario con respecto a esto. Dado que la adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios, implica la obediencia, el servicio, la rendición, el amor, etc. Es decir, implica una forma de vida que permite tener una comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Y nos vamos a basar en esta noche, vamos a ir a nuestra Biblia, al libro de Juan, capítulo 4, versos del 20 al 24. Sí. Y quiero comenzar con esto, que dice así, ¿sí? Adorar, ¿en qué lugar? Juan 4:24 dice, Juan 4:20, perdón, hasta el 24 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta era una mujer samaritana, ¿sí?, que había ido a sacar agua del pozo, y sabemos que los samaritanos con los judíos no se llevaban, ¿sí? Para los judíos los samaritanos eran considerados como gente inferior y de alguna o de otra manera pues era muy raro que hablara un samaritano con un judío. Sin embargo, va esta mujer a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Estoy haciendo un recordatorio de los antecedentes de este punto, ¿sí? Cuando Jesús le pide de beber, ¿sí?, ella le dice, bueno, pues es raro que tú me estés pidiendo agua, tú siendo judío, ¿sí? Y de alguna o de otra manera, dice aquí, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana?
porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarle. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella le respondió y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, dice el 20, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Sí? Entonces vemos aquí cómo esta mujer había tenido ya un encuentro con Jesús de relación en esas pocas palabras, cuando Jesús le pide de beber, pero en ese poco tiempo ella llega a reconocer, ¿sí?, la autoridad de Jesús hasta cierto punto. Y Jesús le dice, yo te puedo dar del agua con la cual no vas a tener sed. Entonces yo señalo aquí como punto número 1, adorar en qué lugar. ¿Sí? Creo que nosotros como iglesia es importante que podamos ver que cuando venimos a este lugar de reunión, cuando venimos al culto, cuando venimos a la reunión, a congregarnos aquí, lo primero que debemos de hacer es venir con una actitud de adoración. Una actitud de adoración donde vengamos y traigamos nuestro corazón delante de Dios y podamos entregárselo a Él. ¿Sí? Me gusta observar y me he fijado que a veces venimos con una actitud de otra naturaleza menos la de adoración. Y creo que es importante que si hay generaciones nuevas, que si hay gente nueva, creyentes nuevos, aprendan a adorar. Y los que ya tenemos un poquito más de tiempo, podamos enseñarles a adorar. O podamos aprender con ellos maneras nuevas de adorar. ¿Sí? Muchas veces podemos ver que llega gente, empieza la alabanza, empieza la adoración, y la gente empieza a cantar como si estuviera escuchando cualquier tipo de música, se acaba la alabanza y se sientan, escuchan la prédica, pero no ves que haya una actitud de adoración. Yo no me atrevo a juzgar eso porque eso nace del corazón. La adoración va a ser el resultado de mi relación con Dios, de qué tanto yo me estoy relacionando con Dios. Entonces, dice aquí, ¿adorar en qué lugar? La mujer samaritana hace una pregunta del lugar, ¿sí? Ya que los samaritanos pensaban que ellos tenían la libertad de adorar en cualquier lugar, ¿sí? Pero los judíos tenían algo más estricto o en un lugar más específico para adorar, ¿sí? Juan 4:20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿sí? El caso que ella propone a Jesús es sobre el legítimo lugar de donde adorar, un culto verdadero a Dios, ¿sí? Pues sabía que debía hacerlo correctamente y necesitaba saber a dónde debía adorar, ¿sí? Entonces vemos aquí que esa respuesta de ella fue una respuesta que pudiéramos decirle, pues ya era una tradición, porque dice, adorar en este lugar donde nuestros padres ya adoraban, como que ella daba por sentado que ahí es donde ella tenía que adorar, que ahí es donde todos los samaritanos tenían que adorar, y esto lo había convertido en una tradición. Ella dice que sus padres adoraron en ese lugar, en el monte Gerizim, ¿sí? Ahí en ese monte hubo una construcción que fue edificada por Sanbalat, y en ese monte ahí acostumbraban los samaritanos a estar adorando. ¿Sí? A veces nosotros queremos hacer tradiciones de la adoración. A veces nosotros queremos hacer tradiciones de algo que no tiene por qué ser una tradición. Una adoración es cuando tú vienes
y empiezas a comunicarte con Dios. Empiezas a decirle a Dios qué representa para ti, qué tan grande es. Le empiezas a dar honor, gloria, alabanza, porque Él es digno de recibir toda adoración. Y nosotros no podemos hacer de una adoración una tradición. La adoración debe ser algo espontáneo que nace en nuestro corazón agradecido. ¿Por qué deberíamos de adorar? ¿Por qué deberíamos de adorar? Adoramos porque hay gratitud en nuestro corazón de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de todo lo que Dios hizo por nosotros a través de la vida de Jesús, que entregó a su Hijo para que nosotros a través de su gracia y a través de su misericordia pudiéramos estar el día de hoy aquí. Yo estoy parado aquí por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Y eso para mí es un motivo de agradecerle a Dios y de adorarle a Dios. Pero no es un motivo para encasillarlo en una tradición. No es un motivo para hacer un cajón y decir, es que yo adoro a Dios así y ya dejo de adorar y ya sigo con lo demás. No es así. Mi adoración debe ser vaciar mi corazón delante de Dios. Agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida, agradecido porque me ha salvado, agradecido porque me ha alcanzado. Recuerden que la adoración es un reflejo de nuestra relación con Dios. Y creo que es importante que podamos reflejar cómo está nuestra relación con Dios. Entonces, a veces nosotros queremos hacer una tradición a nuestra manera de adorar, porque así lo hacíamos o porque nunca se ha hecho de otra manera, ¿sí? A veces solamente queremos adorar en la iglesia, ¿sí? Pero vamos a ver que la iglesia no es solamente el lugar donde podemos adorar. Podemos adorar en diferentes lugares, ¿sí? Ella pensaba que por tener a su favor la antigüedad, la tradición o la sucesión ininterrumpida, así se haría, o sea, así debería de hacerse la adoración en ese lugar específico, ¿sí? Bien, vamos al siguiente punto, que es tradición contra condición del corazón. Nosotros como creyentes podemos decidir vivir una vida cristiana de tradición. Una vida donde todo lo que hacemos monótonamente, cada domingo, cada día de reunión, es lo mismo. Y podemos venir y podemos entrar y salir, y así como entramos y salimos, no escuchar la voz de Dios. O tener cerrado nuestro corazón, tener cerrado nuestro espíritu para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Déjame decirte que Dios tiene una palabra fresca para ti y para mí cada día. Tiene un maná para ti y para mí cada día. Y es importante que nosotros podamos estarnos relacionando con Él y poder estar escuchando su voz y estar sensibles a lo que Él nos está hablando. Pero Dios también requiere que nosotros le adoremos, que nosotros estemos sacando de nuestro corazón todo lo que hay para Dios, ¿sí? Vamos a ir a Juan 4, verso 21, y dice así: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ¿sí? Fíjense cómo Jesús condujo la plática hacia un punto más importante. La ubicación del adorador no es lo más importante, en dónde se va a adorar, ¿sí? Aquí lo más importante es la actitud del adorador. ¿Con qué actitud vienes a adorar a Dios? ¿Con qué actitud venimos nosotros en la reunión del domingo a adorar a Dios? Vengo porque viene toda mi familia, porque ya es una tradición venir a la iglesia en la mañana para después irnos a comer o a desayunar. ¿O traigo tantas cosas de agradecimiento por qué adorar a Dios? Traigo en mi corazón agradecimiento, traigo en mi corazón gozo, traigo en mi corazón expectativas de lo que Dios está haciendo en mi vida y vengo a adorarle porque solamente Él es digno. Sí. Entonces vemos cómo Jesús condujo esta plática
¿sí? A la actitud de adorar, no al lugar, sino a la disposición del corazón. Jesús prácticamente está diciendo que se acercan tiempos donde esas pequeñeces o diferencias sobre los lugares del culto serán de poca importancia, pues Dios no está vinculado a un lugar determinado por ser espíritu infinito, ¿sí? Y a Él no hay espacio físico que lo limite. O sea, ¿qué estamos diciendo? Tú puedes adorar a Dios aquí en el lugar de reunión, aquí en el auditorio. Puedes adorar a Dios en tu casa, puedes adorar a Dios en la playa, puedes adorar a Dios en la naturaleza, puedes adorar a Dios en tu auto. Y no estoy diciendo que dejen de venir a congregarnos, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que es importante que en cualquier lugar donde nosotros estemos podemos tener esa comunión con Dios de adoración, de adorarle a Él, ¿sí? Obviamente tampoco estoy diciendo que te vas a ir a meter a un lugar donde hay cosas incorrectas y vas a adorar a Dios ahí. Pero estoy hablando que a Dios no lo podemos limitar para adorar, para entrar en una adoración con Él. No hay lugar que contenga a Dios, ¿sí? O que lo limite. Él está presente en todo lugar, ¿sí? Y se puede adorar en cualquier lugar, a cualquier hora, ¿sí? Salmo 139 nos habla de la omnipresencia de Dios. Dice, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo a lo profundo del mar, ahí tú estás. Si estoy en lo más oscuro, lo mismo, dice, te son las tinieblas que la luz. Tú resplandeces sobre de ella. Entonces vemos que Dios está en todos lugares. Podemos adorarle en todos los lugares, ¿sí? Ahora, no es dónde adoramos lo que cuenta, sino cómo adoramos. ¿Cómo estamos enseñando nosotros a las siguientes generaciones a adorar? Si yo vengo y empieza el primer sonido de guitarra o de batería y empiezo a adorar sin un conocimiento, sin un entendimiento, así estoy enseñando a mi familia, a mis hijos, a las siguientes generaciones. Es importante que yo tenga un conocimiento de lo que estoy haciendo, ¿sí? Yo he visto gente en otros lugares y aquí también, gente nueva que nunca ha tenido una relación con Dios, que es invitado por primera vez, que no ha aceptado a Cristo, que no sabe nada de lo que es la vida de un creyente, de un cristiano, pero empieza el sonido, empieza el ritmo y empieza a aplaudir y empieza a levantar sus manos y a tratar de bailar o de moverse. Eso no es adoración. La adoración trae un sentido. La adoración trae un propósito. Y la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos instruye cómo adorar. ¿Sí? No me acuerdo, creo que fue en el Antiguo Testamento, ¿sí? Creo que fue cuando Nadab y Abiú encendieron un fuego extraño para Dios. ¿Sí? Y Dios no lo recibió. Hubo una consecuencia para ellos. ¿Por qué? Porque ellos ofrecieron un fuego extraño, algo que Dios no había pedido. Nosotros necesitamos saber adorar y necesitamos hacerlo conforme dice la palabra, conforme la instrucción que Dios nos dejó. ¿Sí? Dice aquí, Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Adoramos con conocimiento o sin él, la realidad de las cosas. ¿Sí? El pueblo de Samaria lo que hacían era que ellos adoraban a otros dioses, ¿sí? Dioses con D minúscula. Era un pueblo idólatra, ¿sí? Pero no solamente el pueblo de Samaria, había varios pueblos que adoraban a muchos otros dioses, inventaban sus dioses, creaban otros dioses y eran pueblos idólatras que aunque habían escuchado del Dios verdadero,
aunque sabían que el pueblo de Israel adoraba al Dios verdadero, ellos también ponían sus dioses con D minúscula para adorarlo. ¿Sí? Entonces, aquí dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la salvación vendría por parte del pueblo judío. ¿Sí? Hablando del Mesías, hablando de Jesús. ¿Sí? Por eso dice aquí, dice Jesús, nosotros adoramos con conocimiento. ¿Sí? Siendo que los de Samaria, la mujer samaritana, no lo hacían con el conocimiento. ¿Sí? Jesús le dice a la samaritana que el único culto legítimo de adoración era el de los judíos, ya que los samaritanos adoraban lo que no conocían. Vamos a Segunda de Reyes, rápidamente, capítulo 17, versos 28. No los voy a leer hasta el 41, pero voy a leer unos 2 o 3 versículos nada más. Segunda de Reyes 17, 28. Y dice así. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y le enseñó cómo había de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses con D minúscula y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Ribas y a Tartac, y los de Sefabaín, que mataban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. ¿Sí? Con los cuales el Señor había hecho pacto y les mandó diciendo, no tendréis o no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas el Señor que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificios. ¿Sí? Entonces vemos cómo el pueblo de Samaria y otros pueblos tenían otros dioses, pero aún con el desconocimiento de quién era Dios. Sí. Eran idólatras. Había en su naturaleza la idolatría. Mientras que los judíos vendría la salvación a través del Mesías. A la samaritana no se le ocurrió que Jesús estaba hablando en ese momento de él mismo. ¿Sí? Era Jesús el que estaba hablando de que él era el Mesías. La ignorancia fue el propio verdugo de los samaritanos al no conocer a Jesús. Y esta es una pregunta para nosotros. ¿Conozco a quien adoro? ¿O vengo y adoro nada más pues porque todo el mundo lo hace aquí en esta congregación? ¿Conozco realmente a quien adoro? ¿Quién es el motivo de mi adoración? ¿Cuánto conozco a Cristo? Recuerde que la adoración es el fruto de mi relación con Dios. Mi relación con Dios me lleva a una intimidad y esa intimidad me lleva a una adoración. Pero si yo lo adoro sin conocerle, no es adoración. Porque no hay una relación. ¿Sí? Creo que es importante que echemos un vistazo dentro de nosotros y veamos, ¿estoy adorando a Dios de la manera que debo hacerlo? ¿O lo hago nada más de tradición? ¿Sí?
Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sí? ¿Corazón de adorador o corazón de impostor? El corazón de un adorador se forma en la intimidad, su relación que tiene con Dios, en su tiempo que pasa con Dios, en oración, en el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? En este tiempo y en este lugar donde se vuelve uno con Dios, ¿sí? Para que sea el mismo Espíritu Santo quien nos convence de pecado, el encargado de quitar las impurezas que nos tiene amarrado a veces, ¿sí? A las viejas costumbres y no nos permiten experimentar el mover de su Espíritu. Dios quiere que cada día tengamos una fresca unción de Él para con nosotros. Dios quiere una palabra fresca para nosotros. Él quiere que nuestra adoración sea fresca de nosotros hacia Él. ¿Sí? Pero si yo traigo viejas costumbres que no me permiten experimentar la sensación, el mover de su Espíritu, el rema de Dios para mi vida a través de la palabra. ¿Sí? Si yo no tengo un corazón de adorador, pues necesito tener esa relación. Necesito buscar a Dios, necesito tener un lugar específico donde yo pueda conectarme con Dios. En mi casa, en mi recámara, ¿sí? Y no estoy diciendo que sea nada más en ese lugar donde pueda adorar. Dijimos que a Dios no lo podemos contener y que podemos adorar en cualquier lugar. Pero sí es importante que yo empiece a ejercitarme espiritualmente hablando en una relación con Dios. ¿Para qué? Para tener un corazón de adorador. ¿Sí? De tener esa intimidad con Dios. ¿Sí? Es importante que yo pueda estar sensible a lo que Dios quiere quitar de mi vida para que yo pueda seguir creciendo en esa relación con Él. Jesús dice, ¿sí?, que lo fundamental es adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? Este es el énfasis en el interior del corazón y en la mente de los que adoran. ¿Sí? Está hablando del espíritu y en verdad. Aquí cuando está hablando de espíritu no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de nuestro espíritu humano. ¿Sí? Repito, Jesús dice que lo fundamental es adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? Este es el énfasis en el interior del corazón y la mente de los que lo adoran. ¿Sí? Mi énfasis tiene que estar dentro de mí, en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón. Ahí es donde va a nacer la adoración hacia Dios. Ahí es donde van a estar mis actitudes de agradecimiento para Dios. ¿Sí? Pero también nos interesa saber no solo en cuál es el verdadero objeto de nuestra adoración, sino la manera correcta de llevarlo a cabo. ¿Sí? Dios nos deja instrucciones de cómo adorar. Jesús le dice a la samaritana, llega la hora y ahora es, el cambio consiste en mi espíritu, ¿sí? Este es en mi interior, en nuestro interior, ¿sí? El contraste en lo que yo hago exteriormente todos los días con lo que hago interiormente. Debe haber una congruencia de qué yo hago todos los días en mi diario vivir y de lo que hay dentro de mí. Debe estar casado lo que yo hago en el exterior y lo que hay en mi interior y lo que hago en mi interior. La adoración es un estilo de vida. La adoración no es una religión. La adoración es una profundidad con Dios, donde yo me voy a estar relacionando con Él. ¿Sí? Entonces el cambio consiste en mi espíritu. Esto es en nuestro interior, en contraste con lo que hacemos exteriormente de lo religioso que se ve. ¿Sí? A veces hacemos muchas cosas externas para que se vean, religiosamente hablando. Pero decía Jesús a los fariseos,
son como sepulcros blanqueados, blancos por fuera pero negros por dentro. Yo no quiero ser así. Y yo creo que Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que seamos personas íntegras. Es difícil porque estamos en un mundo que no es íntegro. Pero ¿saben una cosa? El Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Sí? Tenemos la palabra que dice que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Sí. Dice aquí, es importante que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. ¿Sí? En verdad es igual al acceso directo a las propias realidades divinas, en contraste con las figuras de la ley. ¿A qué me refiero? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Con respecto a cuáles son las doctrinas de hombre, cuáles son las leyes que el hombre pone, las religiones que el hombre pone, las excusas que el hombre pone para adorar a Dios. Yo tengo que adorar en espíritu y en verdad. Y la verdad viene de la palabra de Dios. Este es mi fundamento. Este es mi fundamento. Yo no voy a inventar cómo adorar a Dios. Aquí en la palabra viene cómo adorar a Dios. Y yo tengo que agarrarme de la palabra para aprender a adorar a Dios y enseñar a los demás creyentes, a las demás generaciones, cómo adorar. ¿Sí? En lo que se refiere al espíritu humano, no al Espíritu Santo. Ya que no se puede tener por adorador en espíritu y verdad a quien no se ajusta en su conducta a la enseñanza y normas del Evangelio, ¿sí? Por eso nos habla de que es importante que debemos de hacerlo con un espíritu de entendimiento, ¿sí? Yo no puedo decir, soy un adorador y hago todo lo contrario a lo que dice la palabra que debe hacer un creyente. Es que soy un adorador, pero también soy un mentiroso en casa. ¿Sí? Es que soy un adorador, pero también le debo a medio mundo y no le pago. Es que soy un adorador, pero le pego a mi esposa, maltrato a mis hijos, no soy responsable con la responsabilidad que me corresponde en mi hogar. No hay congruencia. Sí. Por eso es importante, ¿sí?, que se ajuste la conducta que nos enseña el Evangelio con mi espíritu de adorador, con lo que yo digo ser de adorador. Y vamos a terminar con esto, porque ya el tiempo se nos va. Cualidades de un adorador, ¿sí?, verdadero de Dios. Número 1, ser obediente. ¿Sí? Un adorador debe ser obediente. Génesis 22:5. Si no quiere ir ahí, es cuando Dios le manda a Moisés que sacrifique a Isaac, su único hijo. Y Moisés le dice, a Abraham, perdón, no a Moisés, le dice a Abraham, vamos, adoraremos al Señor y regresaremos. Cuando Dios ya le había dicho que sacrificara a su único hijo. Pero Abraham obedece. ¿Sí? Una cualidad de un adorador es que debe de ser sincero. Vamos a Job. El libro de Job, capítulo 1, verso 20. Y dice así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Sí? Job fue sincero. Se rapó, se postró y adoró. Rasgó su manto. Otra cualidad es ser íntegro. Primera de Samuel 1:28. Dice así. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová,
y adoró allí a Jehová. ¿Sí? Es cuando están entregando, ¿sí?, al niño que nació a Ana, ¿sí? Entonces hubo integridad. Ella oró, ella dijo que lo iba a poner al servicio de Dios y cuando nació lo entregó. Otra cualidad de adoración del adorador debe ser un creyente de corazón. Mateo 28, 9. Dice así: He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Sí? Fue cuando Jesús había resucitado y ellas salen y Jesús les dice, salve, y ellas, ¿sí?, se van a sus pies y le adoran. Debe haber humildad. Mateo 2:11. ¿Sí? En el corazón de adorador debe haber humildad. Mateo 2:11. Y dice así: Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sí? Entonces sabemos que eran los magos que estaban entregando estos presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sí? Eran humildes de corazón. ¿Sí? Consejos sencillos de un adorador a Dios. ¿Implica rendición absoluta? Si tú eres una persona que no te has rendido a Dios, requieres rendirte a Dios. Requieres vencer ese ego, que Dios, entregarle ese ego a Dios, esa posición de que no quieres entregarle todo o tu vida a Dios. Necesitas rendirte absolutamente toda tu vida a Dios para que puedas ser un adorador de Dios. Otra cuestión es que puedas resaltar las cualidades de Dios y puedas decir qué tan grande es Dios, cómo es Dios, tan amoroso, tan bueno, y puedas decir con gozo estas cualidades que Dios tiene. ¿Sí? Cuando eres agradecido también, esa es otra cualidad que tú puedes mostrar cuando eres un adorador de Dios, cuando eres agradecido por todo lo que Dios ha hecho y te ha dado. ¿Sí? De hecho, tu estilo de vida debe ser una adoración a Dios. El verdadero adorador le reconoce el valor de Dios que él tiene. Y con esto termino. Romanos 12:1 dice, ¿cuál es la forma correcta de adorar? Vamos a Romanos 12:1. Y Romanos 12:1 dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí. Cada día necesitamos ser un sacrificio vivo de adoración para Dios. Él es el número uno. Él es el Señor. Él es el Rey. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos mantiene hasta aquí ahorita. Él es nuestra roca firme. Él es nuestro escudo. Él es el motivo de nuestra vida, el motivo de nuestra fe. Por Él estamos aquí. Entonces, vale la pena que cada día nos entreguemos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando lo estemos haciendo, estaremos adorando a Dios con ese estilo de vida que Dios desea para nosotros. Yo espero que en esta noche tú puedas cambiar tu manera de adorar a Dios y puedas ver que Él tiene un propósito para tu vida como un adorador, que Él quiere comunicarse contigo cada día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, poder conocerte, poder adorarte, poder ver tu naturaleza. Te damos gracias porque nos has hecho a tu imagen y conforme a tu semejanza, Señor. Y nos has creado para adorarte, Señor.
Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos palabras para adorarte y para decirte gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos en la congregación, a cada persona que vea este mensaje, Señor, que tú puedas poner esa semilla, Señor, de adorador, Padre. Que ellos puedan buscarte cada día, Señor, hasta encontrarte. Que puedan buscar tu rostro, que puedan buscar hacer tu voluntad, Señor. Y que cada día nosotros podamos ser más semejantes a ti, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad y te damos gracias, Señor, porque nos permites ser parte de tu pueblo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy en nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen buenas noches.